Y esto tiene que ver con lo siguiente. Mucha atención. Fin de semana, o más bien hoy día, en horas de esta tarde, hay novedades en el caso relojes VIP robados. Servicio de Impuestos Internos se querella No te puedo creer. contra Paribet. ¿Cómo? Cecilia Gutiérrez, Sí. Ay, 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 ay. periodista. Oye. Miss Bombastic, quien ha llevado muchas veces este tema y quien está a caballo de lo que está sucediendo en el caso relojes VIP. Se abre una nueva arista que complica aún más la situación judicial de Marco Antonio López de Paribet y 24 personas más. Toma. Porque si bien el año pasado el Servicio de Impuestos Internos había puesto una denuncia en contra de 6 personas, en esta oportunidad decidió querellarse y en contra de 25. En la lista figura el exmarido de Tonka Tomisic. Ahora, esto será un agravante para lo que está sucediendo en el juicio que va paralelamente, ¿no? Y donde Paribet está en condición de, o en calidad de imputado. Se agrega un nuevo delito, Ajá. que es mucho más complicado, porque se agrega el delito de comercio clandestino de especies robadas. Obviamente, uno entiende que esto no tributa, no boletea, no factura. Exactamente, Y ahí- entonces es un tipo de evasión de impuestos. Ajá, cuando uno ve los montos que se transaron, ¿no? De ciertos cheques, de ciertos documentos, uno dice, wow, aquí se puede venir bastante pesada la mano, entendiendo de que la institución, de que Servicio de Impuestos Internos es una de las más estrictas dentro de nuestro país. Y como dicen Tal los cual. argentinos, y de la muerte, de los cuernos y de los impuestos, No se se salva salva nadie. nadie. De esta manera arrancamos nuestro programa. Se viene un completo informe de la situación de Paribet aquí en Zona de Estrella. Vamos. Esto lo trae CIPER, aparece en horas de esta tarde, sale a la luz pública, y es que en el caso de relojes comienzan a aparecer nuevos actores, nuevos protagonistas. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos, que se querella contra 25 personas, entre las cuales está Paribet. Exactamente, así mismo lo publicó hoy el Servicio de Impuestos Internos en su página web, hizo un comunicado oficial anunciando esta querella en contra de estas 25 personas. Obviamente, la que nos interesa a nosotros el listado es Paribet, en su calidad de ex marido de Tonka Tomisic. Apareció la noticia, vamos a ver de qué se trata la querella. Como les decía, el año pasado comenzó como una denuncia en contra de 6 personas. El servicio había interpuesto una denuncia contra solamente 6 personas, pero hoy interpuso una acción penal contra los principales imputados en la causa por el delito de comercio clandestino de especies robadas. Durante la mañana de hoy, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra de 25 personas que, a juicio del organismo y la Fiscalía, están presuntamente involucradas en una red de comercio ilegal de joyas y relojes. La investigación a cargo del fiscal Eduardo Baeza y conocida como el caso Relojes, hasta ahora contaba con una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos en contra de 6 personas. Además, la Fiscalía ha imputado delitos por lavado de activos, receptación y asociación ilícita, contando con al menos 14 personas formalizadas. Es lo que decíamos en un principio. Comenzó como una denuncia contra 6 personas. Ahora, Se amplió. ¿por qué es relevante? Porque en este periodo, desde noviembre del año pasado que se hace esta denuncia hasta ahora, se entiende que el Servicio de Impuestos Internos reunió las pruebas suficientes para querellarse en contra de un grupo y ampliarlo además. Me da la impresión también, Ceci, que esto tiene que ver con la posibilidad de entrar en las cuentas bancarias y donde se deben ver una cantidad de movimientos de plata que no deben estar justificados. Bajo esa figura, me da la impresión de que el Servicio de Impuestos Internos toma inmediatamente cartas en el asunto y levanta esta querella para 25 personas. De hecho, Paribet había estado citado a declarar los impuestos internos. Ajá. Se filtró parte de su declaración hace un tiempo atrás en una nota que aparecía en La Tercera, donde se explicaba que él no había sido capaz de justificar
sus ingresos, porque lo que él decía y lo que comentó a Impuestos Internos es que tenía un negocio minero, ¿no? Una mina en el norte, y según había podido constatar el reportaje y Impuestos Internos, esa mina jamás estuvo en funcionamiento, porque se empezó a hacer funcionar, digamos, en plena época de pandemia. Entonces, lo único que había ocurrido había sido un pequeño movimiento de tierras, pero nunca se había explotado. Por lo tanto, no generó ningún tipo de recursos ni de ganancia. Ahora debe ser raro porque para armar este puzzle tiene que ver precisamente con que es curioso de que Tonka Tomisic, por ejemplo, haya tenido que hacer un leaseback con su departamento o pedir cantidades de dinero prestada, como lo es en algún caso con la Cuca, que es un cheque de 180 millones. Entonces uno entiende de que la situación económica de Tonka no está en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que en alguna parte hay mucho gasto, se está yendo mucha plata. Entonces aquí la figura o el puzzle es complicado de armar. Pero está en lo que señaló la Ceci, es la mina, es lo que por lo menos podemos entender, que el negocio de la explotación minera necesita de un ingreso importante, dado que la explotación evidentemente tendría una retribución aún mayor. Sí. Solo que en este caso, y tal como la misma Tonka lo dijo en su entrevista en Canal 13, hay un negocio, o hubo un negocio, no, hay un negocio que, según palabras de ella, en un principio, ¿cierto?, le generó mucho gasto y que hoy día, según ella, está empezando a rendir sus primeros frutos. Y yo entiendo que ella hace alusión a este negocio. Y las deudas estarían acarreadas, o las deudas y los préstamos fueron solicitados, digamos, en ese periodo. Perfecto. Eso se entiende entonces. Vamos con otra gráfica. Vamos a continuar un poco con lo que dice el reportaje y comentamos. Según información a la que tuvo acceso CIPER, tras hacer su propia revisión tributaria de los imputados en el caso, el Servicio de Impuestos Internos determinó la posible existencia del delito tributario consagrado en el artículo 97, número 8 y 9 del Código Tributario, que corresponde al comercio clandestino de especies robadas. Según el Código Tributario, el delito sobre el comercio clandestino de especies se refiere a cuando imputados ejercen el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquier naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven en su producción o comercio. Dice, en el mismo texto se señalan sanciones que van desde multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos, a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo. Oye, y me imagino que además estamos hablando de cifras importantes, obvio, porque los artículos que supone el Servicio de Impuestos Internos son artículos de lujo de artículos millonarios. Por lo tanto, los impuestos que habría que se deberían haber pagado o que pagan, por ejemplo, las empresas que se dedican formalmente a comercializar este tipo de productos deben ser altísimos. Me imagino que hay una relación directa con la venta, el precio del artículo, con los impuestos que tú pagas, ¿cierto? Al menos porcentual. Son dos cosas, Hugo, porque tú imagínate también que si en un momento dado esto fuere así y es un comercio, una venta de ilícitos que obviamente provienen o de una red que se dedica al robo, al hurto, lo que fuere, de estas especies, obviamente, claro, no las declara nadie, porque sería en un momento dado declarar que lo que estás vendiendo, de dónde sale y cómo sale. Y con respecto a lo que antes hablábamos de lo de la mina y todo, es que es curioso porque me imagino que son dos investigaciones paralelas. Por un lado, la que se está llevando por parte de la PDI y demás, y por otro, la que está haciendo Impuestos Internos. Porque si esa mina solamente se removió tierra, tal cual, ¿dónde está toda la cantidad de dinero que supuestamente la pareja debiera tener? Tienes razón que son investigaciones diferentes, porque una tiene que ver con los ingresos de Paribet. ¿De dónde recibe sus ingresos? Claro. Eso no está justificado hasta ahora. Y esta tiene que ver con el no pago de impuestos por un negocio o un comercio que se supone él ejercía junto a otras 24 personas. Por eso insisto, para que el Servicio de Impuestos Internos haya decidido querellarse es porque tienen las pruebas suficientes de que estas personas sí ejercían este comercio ilegal. Porque esto no queda a merced de los resultados de la investigación que se está realizando. Paralelo. Pero es que ahí va a ser raro igual, porque
A ver, si el servicio de impuestos internos se está querellando, como bien dice la Cecilia, es porque ellos tendrán los antecedentes de que aquí había efectivamente un ejercicio ilegal. Absolutamente. ¿Cierto? De compra-venta de artículos robados. O sea, ¿cierto? se están o un al poco- menos no declarados, digamos. Sí. Claro. ¿Cierto? O al menos no declarados. Pero ¿qué pasa si en la otra investigación el caballero sale libre de polvo y paja? Si no se demuestra a de mí que, a mí me claro, llama- o sea, va a tener que seguir igual, Va a tener que amarrado por demostrar- la investigación de impuestos No, internos. o sea, Oye, hay una consulta. Adriana. Ustedes dicen que le abrieron la cuenta a Paribet y que tienen que justificar unas platas. Sí, pues amiga, Ya. todos tienen que justificar. Amiga, Ya, estamos ahora- hablando- o sea, ahora- lo que uno no hace me- en su declaración de renta todos los años O es sea, eso. cuando Ya, tienes cosas muy ahora tú valiosas me- también, ojo, yo por tener una camioneta, impuesto Sí. interno me dice, a ver señorita, ¿de dónde usted sacó plata Claro, para comprar sí, pues, esto? obvio. Después de ciertos montos En siempre todo te el mundo exigen le- que Bueno, se justifique. les voy a contar que en la recepción de Paribet, donde vive él, hay una cuenta de Enel que dice que el no pago de esta cuenta a partir de los 45 días del vencimiento implica quedar afecto a corte por deuda de energía. A Paribet le estarían por cortar la luz. Ay, amiga, pero te El no corta la luz pago por de la deber 2 cuenta. meses. Primero el dice, agua. El no pago de la cuenta convenida a partir del siguiente día del vencimiento implica quedar afecto a corte de deuda por convenio. Sí, o sea, pues, desde hoy, en cualquier minuto, en uno de estos días, ya cumplió los O él 45 si lo días, le paga van a ir a antes, cortar. si se lo pagan antes, hasta el gallo cuando te va a tocar el timbre, tú lo puedes pagar, de Sí. repente se le puede haber Sí, pero es olvidado. que, amiga, ya avisaron que van a ir a cortar la luz. Es que no le Eso es quitaron lo que el te gas. estoy comentando. Le quitan la quitaron luz. el gas por la El agua por no te la cortar pueden luz. cortar. Es No, que eso eso es lo de por la ley. caldera. Lo de la Igual, caldera. Más de alguna el vez agua. han cortado el Bueno. agua alguna vez. Ya en la Paribet vida. ya se la cortaron, viejo. Si eso Ahora, está Pero es claro. que es raro que A cómo, mí me lo cómo- cortaron Es hace que ni 2 para la semanas. luz. ¿Cómo si tiene, si está en investigación de servicios de impuestos internos, cuando abre la cuenta, esa cuenta tiene que estar en cero, si no tiene un peso para pagar la Es luz? que, De es que- todas- Pero Ya que venda sería- alguna. Ese caballero tiene una chaqueta que, aparte de soñar, porque son preciosas, De son terciopelo, ¿no? carísimas. Sí. Entonces, mira, Vende la yo le voy a chaqueta. decir al tiro a Paris, sé que no está viendo. No, Yo está viendo te porque quizás le ofrezco, cortaron la luz. Tenía una chaqueta de terciopelo, ¿Se la quieres preciosa, comprar? una azul, en 30 luquitas. Amigo, o- está la Yo sé que a ti energía. probablemente le costaron 3 millones, pero, Amiga, está pero la 30 energía en la luquitas, ropa de la oye, gente, ¿eh? entre eso y nada. Sí. Y Está la pagas. energía. está Pero la me energía. imagino en un momento dado, Cecilia, que vamos. de estos 25 que están denunciados, me imagino que el dibujo de cada uno de ellos será diferente. Porque hay gente que estamos viendo desde Estrella Dinamarca y demás, hay gente que tenía en tiendas locales y hay otros que La podrían que- ser transacciones no, fuera pero de la ley. La querella para todos es la misma. Estas 25 personas están incluidas en la misma Claro. querella, que es por Ajá. el delito que acabamos de mencionar. Y tienen que haber No es que hayan compa- indistintas participaciones. Claro. Ya. Y lo más probable es que hayan hecho el seguimiento, la trazabilidad de ciertas platas Claro, de que dentro de estas pertenezcan 25 a cada personas uno. que deben pertenecer, Claro. y esto Pero- lo estoy suponiendo, deben pertenecer a una organización que finalmente no tienen cómo justificar este movimiento, que va desde tal vez el robo de estas joyas hasta terminar Es que en un ese es comprador. ese es el tema, que el Servicio de Impuestos Internos en su querella menciona que hay una red. Entonces logra determinar que hay una red de venta, de compra y venta de joyas y relojes robados. Cuando te abren las cuentas se puede hacer la trazabilidad y uno entiende perfectamente por dónde pasaron estas platas O sea, y podemos lograr un poco armar este puzzle. Les quiero contar, compañeros, a la gente en su casa, de que en el mes de febrero, Paribet, de las pocas veces que ha hablado públicamente, lo hizo para la tercera, y esto es lo que decía de cuál era su situación frente precisamente a acusaciones en el caso relojes. Cuando a alguien no se le conoce, puedes pintar la pared blanca de cualquier color. Y si no aparece alguien a corregirlo, bueno, siguen otros y otros y otros. Un poco lo que ha pasado también en esto, que se dicen tantas cosas, que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco. Uno nunca está preparado para esto. Finalmente te viene una sensación de shock, sobre todo porque tú sientes también la angustia de Tonka. Al decir que yo soy el causante de la pena, deberíamos determinar cuál es la pena realmente, cuál es la circunstancia. Hasta el momento no existe ninguna verdad establecida. El tema es
la sobredimensionalidad de la circunstancia, porque no es normal. Que no es normal. La suerte de hiperamplificación. Pero esas son las cosas que le pasan quizás a las figuras públicas, ¿no? Pero yo no soy una figura pública. Yo solamente he sido el compañero de una figura pública. Ahí está. Hace Claro. la diferencia, ¿no? Porque él siente que está siendo tratado como una figura pública, pero cómo apartarse de una mujer que ha sido durante mucho tiempo la número 1 de Chile, y donde nosotros entendemos cuál ha sido la injerencia de Paribet en su desarrollo profesional, emocional, y que hoy día está envuelto en uno de los casos más mediáticos, y es precisamente porque él aparece involucrado. Claro, él dice que no logra entender esta sobredimensión o sobreamplificación que se le ha dado a la cobertura del caso, pero es entendible. No solo, Marito, porque esté obviamente su figura presente, que involucra a Tonka Tomisic, sino que si hacemos como el recuento de lo que significa este caso, es inédito, porque por primera vez se detiene o se empieza a investigar a una banda que se dedica específicamente al comercio de relojes de lujo robados, que además involucra a personal de la Policía de Investigaciones, Claro. a personal de impuestos internos, de la aduana, y además a personajes conocidos del mundo de las joyerías y a Paribet. O sea, es una red que involucra demasiadas aristas, entonces es imposible que no tenga Claro, la una cobertura sola. que tiene, independiente de que esté Paribet o no. Claro, lo tomamos nosotros, lo recogemos o lo recogen programas porque está Paribet, pero igual es una noticia que es de relevancia nacional por lo que involucra. Bueno, y Sí, se habla sí, de la- algunos deportistas, políticos, Además, ¿no? Una Personas muy influyentes. consulta, Paribet con Tonka, ¿ellos están casados? Sí. Pues Sí. O sea, en este caso, Servicio de Puestos Internos, a él no tener bienes y no tener un peso en la cuenta, lo poco y nada que tendría Tonka aquí en Chile o en el extranjero sería retenido por Servicio No, de Puestos están casados con Internos. separación de bienes. Separación de bienes. Están con separación Sí, de sí. bienes. Wow. O sea, no se podrían intervenir en este caso Las cuentas de Tonka de Tomisic. Tonka, pero sí siempre- las cuentas en las cuales ellos son socios. Es que, claro, y por ese ahí es el al punto. parecer también se hacían cierto tipo Pero, de movimientos. bueno, Sus no me spas. sorprendería de que alguna de las transacciones comerciales que pueda haber realizado él durante este tiempo hayan sido bajo el alero de alguna de las sociedades que estaba con Tonka. O sea, no creo que... O sea, quiero pensar de que no cometió ese error si es que hizo algo ilícito. Pero a lo mejor Las alguna hay. transferencia también. Cuando o un revisamos, cheque. pero sí son causas que estaban archivadas. Acuérdate que en eso había que ser riguroso. Sí. Habían causas de no pago de cheques o cheques con firma disconforme que sí estaban a nombre de las sociedades en las que ambos pero compartían. eso fue con entidades bancarias Sí. y con casas de préstamos formales y legales. Lo que estoy hablando es de que, no sé, un talonario de cheque a nombre de Surimoto, que creo que era uno de los nombres Sí. de la empresa, ¿cierto? Con ese cheque, él fue y le pagó a Estrella Dinamarca eventualmente qué por, tonto, Peor, sí. pues, por uno, peor, por unos Hugo. aros, no sé. Hugo, peor, porque los pagó con cheques directos de Tonka. Oh. Con el Ya, nombre del Ni entiendo siquiera que- eran de la sociedad, eran cheques directos de Tonka firmados Sí, por Tonka. Entiendo que a Harold Vilches también, pues hay Sí. un momento en una declaración que él dice que le compran ciertas monedas de plata y que le pasan un documento que él nunca pudo cobrar. Sí, cosa que Tonka desmiente. Tonka dice que nunca hizo negocios con Harold Vilches. Ujú. Es que además el mismo Harold Vilches, o sea, tú fíjate que cuando hablan públicamente, bien para su disconformidad o para denunciar que no hubo pago, están hablando de las transacciones en sí. Entonces me imagino que esas también a impuestos internos habrá puesto el ojo para, entonces unas monedas de plata, no, unas no sé qué, unos anillos, o sea, realmente ellos han hablado quizá, no sé, si para salvaguardarse o en un momento para Claro. explicarse, han Es expuesto que- todo su negocio. Es que me parece que para servicio de impuestos internos es más fácil comprobar o tener elementos para querellarse al momento de que, por ejemplo, ve que entran 50 millones de pesos a una cuenta, le preguntan al dueño de la cuenta de dónde viene esta plata, muéstrame la factura, hagamos el cruce de documentos para ver si esta plata está legal en términos de impuestos, y yo creo que ahí Ahí es donde- finalmente se generan muchos vacíos que terminan con esta querella de 25 personas. Pero ¿qué fue lo que dijo en febrero Paribet frente al caso Relojes? ¿Cómo opinaba? ¿Qué postura tenía? Lo queremos compartir con ustedes esta noche de lunes aquí en Zona de Estrellas. La Fiscalía nunca me ha citado a mí en el sentido
para dar algún tipo de testimonio. No, nunca. Porque hay varias personas que hablan de usted en la investigación, sin embargo, todavía el fiscal no conoce su testimonio, pero ha allanado su hogar, lo ha detenido y lo ha formalizado. ¿Le parece eso normal? Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas. ¿Cree que esa cercanía con esos círculos lo tiene enredado en esta situación judicial ahora? Yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada. Pero el Rey del Oro fue condenado y Domingo Jalil está detenido en prisión preventiva. Yo no leí los diarios ni le pregunté cuando lo conocí en un café, no tomé un café. No. Las circunstancias de por qué lo conocí no tienen nada que ver con lo que se espera. ¿Usted no sabía en qué andaban estas personas? Es que yo tampoco sé si lo que dicen es real, tampoco. Es decir, eso de nuevo cae en manos de la justicia. ¿Pero ellos eran sus amigos cercanos? Los entornos en que uno se mueva o con las personas que uno tome un café no tienen directa relación con una afinidad o no afinidad determinada. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. A mí me llama mucho la atención esta declaración porque él es muy inteligente al no ocupar la palabra inocente. Claro. Se dan cuenta que uno, obviamente, cuando quiere defender su inocencia, ocupa esa palabra y con vehemencia, ¿no? Por supuesto. Yo soy inocente. Pero él dice que las decisiones que tome, que determine la justicia tendrán que enmarcarse en lo que sea justo o no. Como que Claro. Hasta aquí no había sido llamado a declarar. no había No. sido Oye, llamado a y declarar. incluso le hizo como un poco la desconocida a la gente porque Sí, pues. a don Domingo Jalil, él participó en su matrimonio. Estaba en el Hotel Sheraton, fue uno de los principales invitados en el matrimonio de Tonka y Paribet, invitado por la pareja. Es que Entonces Domingo Jalil lo que él dice es está que ahí, hay fotos de él. lo que él dice que al momento de reunirse con estas personas conocerlos. desconocía que ellos hubiesen sido condenados, procesados o imputados por algún tipo de delito. Pero Que él no ve ¿cómo? la prensa ni tampoco les preguntó. Pero si ¿cómo había sido- invitan al matrimonio a Domingo Jalil y no invitan a Huguito Valencia, que era el compañero Sí, a de mí no me trabajo invitó. de Tonka? Mira. Y si invitaron a Domingo Pero invitaron Jalil. a Andresito. Mejor que no me hayan invitado. Ah, Imagínate ahora haber le conocido a invita- Domingo Jalil y hubiese entrado ahí en, Ahora en el le- grupito, porque yo me doy fácil. Entonces, imagínate dónde hubiese terminado ahora. Ahora estaríamos Sí, llevándote. no, yo soy confianzudo. Sí. Bocadillo de Yo soy chope. confianzudo, A entonces Santiago yo te uno. paso el cheque. No, nomás. yo hubiese andado con un imagínate. reloj así de oro por Sí, Como ese que ¿no? lleva, Como mira. este que anda Ese que trayendo. lleva. No, Ese nada que mismo. ver. No, este me lo regaló. Ese lo conseguiste a las afueras del Sheraton. No, Y eso no va. págate impuesto por el reloj, ¿no? Ya, hombre. Bueno, pero claro, después ya luego cambia su condición frente a la ley. Hoy día es de imputado y más encima, claro, lo que sucede en días de hoy, en la tarde, que finalmente el Servicio de Impuesto Interno se querella contra 25 personas, entre las cuales está Paribet. Exactamente. Cecilia, todo lo que vaya sucediendo lo vamos a ir llevando aquí Sí. en el programa y de la mano de la mejor periodista, la mejor información. Yo me Este imagino aplauso que esto también va a trazar el libro de la Laura Landaeta porque... Ah, Laura verdad que Landata, había un sí, libro. sí, pero se no me era había el olvidado. no era el Es verdad, el aplauso Oye, a todo esto es hablando para de reloj, Cecilia Gutiérrez. Idea, no sé si media Estamos a loca o mayo. no. Quizás por eso no pagó el tema de las calderas, no pagó los gastos comunes, no está pagando la luz para poder demostrar de que él no tiene nada. Ah. Ojo, quizás sea estrategia. Mira qué inteligente. Muy bien, muchas gracias Adriana.